conmigo está una invitada especial, una gran amiga, experta en nutrición y una de las personas más increíbles que conozco, Stephanie Alemán. Bienvenida a Redomicón, tu emisora de confianza para temas de índole extraña. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Taide? Súper. Qué padrísimo, soy muy contenta de que me hayas invitado. La verdad es que creo que es un tema bastante interesante que puede llegar a muchas personas y híjole, súper padre hablar de esto aquí contigo. No, la verdad es que yo cuando vi el tema dije, necesito un experto que me platique su postura, que su expertise nos diga qué sucedía con estos sujetos. Pero ¿cómo llegaste a este tema, Taide? Pues es que yo estoy bien loco y siempre ando leyendo cosas raras. Un tema bastante complejo, la verdad. Sí, fue complejo tanto de investigar porque realmente no hay tantas fuentes al respecto. No. O sea, sí hay, pero como que también hay mucho, pues ¿cómo lo llaman? Así como, pues le pongo aquí un poco de creepypasta al asunto y le van poniendo salsa a los tacos, ¿no? Casi pero en realidad, paranormal. Sí, pero en realidad, pues a mí siempre me gusta abordar los temas pensando en que hubo cosas reales a partir de la leyenda, ¿no? Entonces por eso fue como vamos a escarbar. Sí. Pero platícanos, Steffi. Entonces, Stephanie Alemán, nutróloga, platícanos un poquito más sobre ti. ¿Quién eres? Sí, pues bueno, soy Steffi o Tefi, como gusten decirme. Soy nutrióloga de profesión y estudié también una maestría en ciencias de alimentos. También hice un doctorado, del cual obtuve la candidatura ya hace algunos añitos en ciencias del deporte. Actualmente doy consulta nutricional y me dedico más que nada al estilo de vida. Me encanta, me apasiona, puedo decir que trabajar con el cambio de hábitos, el tratar a las personas su salud por medio de la alimentación. Eso es para mí lo mejor, porque yo misma lo he experimentado, por eso estoy aquí. Y pues vivo y mi propósito son mis pacientes. Y sí es cierto, chicos, vayan con ella, por favor. Vayan con ella. Muchas gracias. Ahí pondremos en la descripción tus datos, todo, porque aquí tienen la mejor nutróloga de Chihuahua, chicos. Muy bien, pues vamos a Francia. No les dije al principio nombre de este episodio, pero son los hombres del hambre infinito, ¿ok? Ahora sí, vamos a Francia. Tarrare, que es el hombre que vamos a visitar primero, nació en Francia en medio del hambre general que dejó la revolución. Un país fracturado, las cosechas habían fallado, los precios disparados y el viejo orden acababa de caer bajo la furia del pueblo. Pero lo peor estaba por venir. En esta época llegó lo que se conoce como la era del terror, que es entre 1793 y 1794. Ahí, pues en este periodo revolucionario, era un acoso horrible de ejércitos extranjeros, enemigos internos y una paranoia que nunca se detenía. Los jacobitas y jacobinos tomaron el poder y fue tan amplia el sentido de justicia que todos los días había ejecuciones. La guillotina no paraba ni día ni noche. O sea, ese era el contexto en el que estaban viviendo. Miles de personas fueron ejecutadas y todavía, obviamente, la cantidad de cuerpos más todo el contexto que teníamos de hambruna y todo generaba muchas enfermedades. Entonces había también muertos por enfermedad, también los hombres que morían en las prisiones, y pues todo era una hambruna también en el país, ¿no? O sea, el país estaba pasando por una época muy oscura. Y dicen que en París las colas frente a las panaderías se extendían como procesiones fúnebres porque era lo único que alcanzaban a generar de alimento. Los campesinos escondían su grano para no ser acusados de sabotaje y las familias pobres hervían raíces, trozos de cuero o cualquier cosa que pudieran engañar al estómago vacío. Francia estaba literal muriendo de hambre. Pero Tarrare no. O quizás sí. Tarrare no porque fuera rico o no porque su familia tuviera accesos a privilegios. De hecho, era muy pobre. Tan pobre como cualquier otro campesino francés. Pero Tarrare desde niño desarrolló algo muy aterrador. Una capacidad para conseguir comida de donde fuera, de cualquier forma, sin límite, sin asco, sin freno. Desde niño devoraba todo lo que encontraba. Animales vivos, basura, piedras, carne cruda.
Dicen que era capaz de entrar a cocinas, establos o mercados y arrasar con lo que encontrara. Y lo más interesante es que nada de esto lo hacía por maldad, sino por supervivencia. Se dice que para él el hambre era un dolor físico constante, una urgencia que no le dejaba pensar en otra cosa. Ya a los 17 años, o sea, estamos hablando de que toda una vida desarrollando podemos llamar un hábito de consumo excesivo, se dice que él era capaz de comer lo que un adulto comería en 3 días. Y esto empezó a llamar la atención de las personas. Entonces empezó a unirse a caravanas de mendigos que se alimentaban de sobras y siempre terminaba comiendo las porciones de todos. Que también, pues bueno, qué pesado vivir con una persona que se come tu ración de comida cuando no hay comida. Se colaba en las fiestas públicas, que esto me llamó la atención porque yo no sabía lo que eran las fiestas del Ser Supremo. ¿Has escuchado de eso? No. Pues al parecer cuando fue la Revolución Francesa, Robespierre no solamente quiso revolucionar toda la sociedad francesa, sino que también dijo, se acaba el catolicismo. Entonces empieza a quitar todas las imágenes católicas, cierra iglesias y todo, pero descubre que la gente empieza a caer como en depresiones y paralelamente decide generar una nueva religión y generaba estas fiestas del Ser Supremo, donde básicamente eran banquetes y bailes paganos, pero le quitaba toda la simbología cristiana para como que atraer a la gente de otra manera. Y lo más horrible, pues es que estas fiestas eran para gente un poco más posicionada, o sea, no eran así tan libres, pero Tarrar de alguna manera se colaba y se acababa buenas porciones de comida. A lo que lleva el hambre. A lo que lleva el hambre, sí. Y porque se arriesgaba a que lo atraparan y ejecución. Sí. Y pues ya uno supondría que con todo este antecedente de una persona que come todo por impulso, pues estaría gigante, ¿no? Súper gordo. Pero no, Tarrar nunca engordó. De hecho, la descripción que tienen de él es que era delgado, pálido, con ojeras profundas y un olor a podredumbre que los médicos describieron como imposible de soportar. Imagínate, Steffi, que llega un paciente contigo y te empieza a narrar esta historia de vida donde, vaya, parece que el apetito es para siempre. Insaciable. Que nada lo detiene. Para empezar, ¿cuál sería tu primera impresión? O sea, llega contigo, te platica toda esta narrativa y fuera del ¿estás loco? Acá, ¿no? No, claro, no. Al contrario, de hecho luego, fíjate que los nutriólogos somos como, puedo decir, juzgados y nos etiquetan como la persona que te va a criticar lo que comes, lo que pones en tu plato, tu apariencia física. Pero no, por el contrario, sabemos que detrás de esa persona, de ese cuerpo, de esa historia clínica hay una historia, hay un contexto que mira, me enternece, de verdad me conmueve mucho porque me lo imagino, o sea, verdaderamente sí me imagino a Tarrar ahí sentado delante de mí y primero es escucharlo, es escuchar su historia y si viniera, ¿no? Con esta necesidad de ser ayudado, pues mucho más, o sea, verdaderamente, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, actualmente en mi trabajo estudiamos el caso clínico, pero es ver la historia del paciente desde diferentes contextos, desde diferentes puntos de vista, vaya, desde sus aristas, verlo desde la parte emocional, ver su historia de vida, no únicamente lo clínico, no separar como esto es lo que tiene su expediente médico, y la persona como tal queda excluida de lo que voy a dar como tratamiento, ¿no? Entonces, no, por el contrario, sí sería súper interesante, yo creo que nos tomaría horas de rescatar bastante información, porque no es solo quedarme con esto de que incluso el exponerse, ¿no? A peligro de que fuera ejecutado, por ejemplo, incluso el hecho de que él expedía olores, porque estoy en contacto con este tipo de pues comida en descomposición, porque estoy en la basura, o es por lo que está haciendo mi metabolismo y lo que estoy liberando a través de mi piel, toxinas y desecho. Entonces
pues ver toda esa parte, ¿no? Rescatar la información suficiente para saber de dónde partir, ¿no? Y por supuesto no sola. Así que sí, así sería al menos el conocerlo. Ok. Si me tocara. Y por ejemplo, hasta ahorita, ¿tú qué supondrías que le sucede a él? O sea, ¿por qué él puede comer estas cantidades impresionantes de comida? Y así como en primer ángulo, mantenerse delgado, pero en segundo, ¿qué sucede en su metabolismo? Que vaya, que sí, tiene que mantenerse. Justo tocaste la palabra, ¿no? Que luego metabolismo es como, solo hablamos de metabolismo lento, rápido, y realmente no está muy claro qué es o cómo funciona este metabolismo. Al final el metabolismo es bueno, primero, antes para responder a tu pregunta, sí pensaría uno que hay un problema en tiroides, ¿no? O sea, en cómo está él procesando su energía, que al final el metabolismo, eso es a lo que iba, pues en estas rutas o vías bioquímicas por las cuales nuestro cuerpo obtiene, reserva o va a utilizar la energía. Entonces, pues obviamente, ¿verdad? Lo primero, o bueno, no obviamente, pero lo primero que sospecharía sí sería de una alteración metabólica, tal vez un hipertiroidismo. Conozco cierta parte de la historia de Tarrare, así que pues sí, en parte era lo que se sospechaba, ¿no? Realmente pues no había como un diagnóstico médico certero. Hay otras cuestiones que ya hablarás tú más adelante, digo, no, supongo, no me quiero adelantar, pero sí, ya veremos. Ya veremos si tú lo tocas o a ver qué va surgiendo de esta historia, porque es que es impactante, ¿no? Todo lo que él iba, el comportamiento que él tenía. Yo también, por supuesto que hay que analizar o analizaría la conducta alimentaria, la psiconutrición detrás de esto, de este comportamiento, si hay alguna alteración neurológica que también nos hable de algún problema que conduzca a que el paciente pues incluso se nuevamente no está expuesto al peligro, pero él tiene un hambre que su cuerpo en el cual su cuerpo le pide y como justo decías al inicio, mencionabas la palabra infinita, sí, insaciable, o sea, no había algo que lo llenara y a pesar de esto había una delgadez extrema. ¿Qué pasa en un metabolismo acelerado? Que luego muchos dicen es que lo positivo es acelerar tu metabolismo, pero el acelerar el metabolismo también lleva al cuerpo, lo compromete a que esté expuesto a que se aceleren sus procesos de cardiovasculares, que esté más elevada la frecuencia cardíaca, la respiración, que la temperatura, pues que estén sufriendo el calor. De hecho, una de las partes que pudiéramos sospechar de esta sudoración o este olor más que nada, perdón, es de una sudoración extrema, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy generando mucho calor, tengo un gasto energético bastante acelerado, no normal o patológico, entonces pues eso me lleva a que también despido olores, aparte de lo que comía, porque ciertamente la comida está muy correlacionada a los olores que yo voy a despedir de mi cuerpo, ¿no? Entonces sí sospecharía primero de una alteración metabólica, por supuesto, así como también está escrito, te digo, sí he leído al respecto de lo que se sospechaba que él pudiera tener, pero sí es muy interesante cómo varias condiciones no las manifestaba, en el caso de Terrier, ¿no? También ahí dicen, Steffi, que este sujeto, digo, fuera de que comía cualquier cosa, dicen que podía abrir la boca como una serpiente y que podía tragar un reloj, piedras, incluso animales vivos como serpientes. ¿Quién sabe qué tan cierto sea? No sé. Pero vaya, que aquí lo que me causa la duda es qué pasa, o suponiendo que esto sucede de alguna manera, ahorita, ¿qué sucede en el cuerpo cuando alguien come algo que no es comestible? Uh-huh. O sea, si pasa, se queda atorado en el cuerpo, ¿qué sucede con esa? Sí, puede ser. Me quedo sorprendida con lo del reloj porque digo, ¿qué tipo de reloj? ¿Un Garmin? o un reloj de pared de esos antiguos, ¿no? Bueno, obvio que era un reloj grande. Es increíble porque las dimensiones del esófago, del estómago, del intestino, o sea, dices, ¿de qué forma? Solo que tuviera anatómicamente sus dimensiones alteradas, que no fueran normales, ¿no? Ahí sí pudiéramos hablar que sí existen casos,
Pero, o sea, justo este punto de que abría su boca como una serpiente. digo, me lo imagino y digo, qué místico, ay, que suena irreal, ¿no? Suena Sí. como una fábula, y hasta me imaginé el cuentito, todo me lo imagino, pero si hubiese pasado, ¿qué puede ocurrir? Ahí va la redundancia, pero ¿qué puede ocurrirle a nuestro tubo digestivo? Primero, y lo que todos los nutris decimos, la digestión comienza en la boca. Los dientes, imagínate, o sea, masticar objetos que no son comestibles, para empezar. Que luego a veces lo comestible luego no tenemos la dentadura adecuada para masticarla bien, ¿no? Todo lleno de plástico también. Ya con todos los procedimientos estéticos de hoy día, no es cierto, pero no. O sea, desde ahí, fracturas en los dientes, llagas, imagínate lo lacerado, pienso yo, ¿verdad? Si todo eso buscaba, digo, porque yo también ahí descubrí como por qué un objeto como un reloj, o sea, qué era lo atractivo en eso, o ya era tanta la desesperación, que fuerte, o sea, realmente, de nuevo me vuelvo a colocar como lo que soy, o sea, un profesional de la salud, y pues para nada es juzgar, claro que sorprende, no dejamos de sentir ni de asombrarnos de los casos que podemos llegar a tener. Pero bueno, volviendo a lo que puede ocurrir, es partir de la boca, ¿no? Esto. Luego, al tragar un objeto, puede haber asfixia. Puede bloquearse el paso, y morir en el instante. Sin embargo, pues se habla de que era muy, muy recurrente, y tengo entendido que murió joven, no desconozco ese dato, sí, que realmente, joven. pues eso también nos habla de que su cuerpo soportó, y lo maravilloso que es el cuerpo, pero al final, pues sí tuvo una muerte muy prematura, la realidad, claro, y bajo las condiciones que nos platicabas de cómo estaba Francia en ese momento, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ¿qué ocurriría después? Desgarres, perforaciones y hemorragias. Entonces, ¿de qué tamaño tenía tenía un mega esófago? Que ese sí es un término médico, o bueno, tengo entendido que sí tenía un estómago grande, sí, que al final fue en su autopsia, ¿no? Que realmente ahí fue como determinado que sí tenía un estómago grande y flexible, que realmente en general el estómago es flexible, pero tal vez él tenía una flexibilidad aún incrementada. Pero luego el intestino, o sea, y por cierto, o sea, ¿qué puede ocurrir? Ahí también cambian los ácidos gástricos, corrosión. Cierto. Imagínate, bueno, me pongo a pensar en los químicos. Hoy día somos muy dados a que evitar los metales, evitar toda sustancia química, y él era como yo llamamos tal vez a los que pueden comer sin que les pase nada en un puesto o cualquiera, el estómago de hierro, ¿no? Pero digo, o sea, él realmente hasta se exponía a pinturas, a químicos, metales, plomo, o sea, bajo las condiciones que vivían en ese entonces infecciosas, o sea, digo, qué increíble, o sea, es que verdaderamente es un caso sumamente asombroso. ¿Qué pasaría ahora? Llegando al intestino puede haber oclusiones, puede haber obstrucciones, incluso, bueno, volviendo a lo del estómago, pues puede haber que se pueda mover el estómago y pueda como hacer una oclusión, y eso genera, incluso, bueno, a nivel intestinal puede haber un vómito fecal, cosa que también entiendo que es popó literal, porque hay una obstrucción a nivel intestinal, en el intestino grueso, y si llegase hasta allá el objeto, que pues efectivamente lo tenía, pues si se hubiera obstruido hasta ahí, digo, no había obstrucción en ninguna parte del tubo gastrointestinal, pero si hubiera llegado hasta ahí, pues hubiera tenido vómitos recurrentes, y no hay antecedentes de que él tuviera vómitos. Pero probablemente sí lo sabía. O sea, a lo mejor sí, exacto, a lo mejor sí. O sea, sí, siento yo que hay mucha información que todavía está pues en el aire, ¿no? Hay huecos de información, entonces pues sería muy interesante saber verdaderamente si nunca había dolor, o si realmente nunca sentían nada por esa ingesta tan voraz de alimentos. Sí, lo mismo que comían frutas y verduras, ¿no? Chicos, coman sus frutas y verduras. Acá, ¿no? Sí. Sí, bueno. Tienen que comer fibra. Sí. Oye, pero no, pobre sujeto, no me imagino lo constipado que se había sentido todo el tiempo. ¿Será? O sea, también me pregunto, una de las estrategias nutricionales es para la saciedad, es la fibra.
Pero dices, pues a él, o sea, kilos y kilos de carne, objetos no comestibles, no les saciaban. Entonces, verdaderamente aparte, también por ahí, por cierto, sospecharía de un tránsito intestinal muy acelerado, que es justo la velocidad con la que se pasea nuestro alimento desde que llega a boca hasta que lo eliminamos, ¿de acuerdo? Entonces, probablemente era veloz por el hecho de que no había también este daño, al menos por un tiempo, ¿verdad? Hasta que ya su cuerpo empieza a manifestar todo esto y fallece. Ok. Oh, esto está rudo. Sí está rudo. Sí está fuerte. Ok, vamos a avanzar un poquito en la historia de Tarrar. A los 17 años llegó a este ritmo donde podía comer lo que un adulto comería en 3 días. Y en ese momento, su familia, que también esta es una parte que considero importante, porque como que también es la afectación mental que tenía Tarrar, ¿no? Porque en este momento su familia ya estaba, o sea, de por sí ya vivían en la pobreza, no podían sostener ya para nada ahora sí que el monstruoso gasto que representaba Tarrar. Entonces lo que hicieron fue desterrarlo. Lo destierran. No sabía eso. Y sí, su propia familia lo destierra, y lo entiendo, ¿verdad? O sea, porque estamos en un contexto muy duro y yo creo que, o sea, no encontré si tuvo hermanos o no, pero voy a suponer que sí, porque probablemente esa fue la razón por la que dijeron, ¿sabes qué, hijo? Pues tú ya, váyase para allá y me quedo con estos que me quedan más baratos, ¿no? O sea, por pensar algo. Ahora sí que es por supervivencia de ellos. Y es lo que marca lo que yo consideré su descenso en la vida. O sea, a pesar de que tenía este acceso a muchas comidas extrañas, realmente todo esto lo hizo en un entorno el que él conocía. Pues sí. Pero cuando lo exponen, o sea, que ya tiene que salir de casa, Tarrar empezó a vagar por Francia. Y entonces empezó con un grupo de mendigos y luego con ladrones y finalmente llegó con unos artistas callejeros que les gustaba recorrer pueblos y ferias en busca de monedas para conseguir comida. Y en ese momento en esos grupos alguien notó lo anormal que era que este sujeto comiera grandes cantidades de comida y lo convirtió en un espectáculo. Entonces él en su acto comía piedras, corchos, trozos de cuero, animales vivos que devoraban un solo bocado, que es donde dicen que comía serpientes, incluso que agarraba gatos pequeños y para adentro. Y entre todas las risas nerviosas, gritos, apuestas que había ahí, pues él sobrevivía porque le regalaban hasta más comida, o lo mismo que se comía en el acto, pues se saciaba, ¿no? Y a este mismo tiempo Francia estaba ya pasando por un caos absoluto. Ya habían derrocado reyes, habían creado héroes de un día y verdugos al día siguiente, y las guerras por toda Europa ya estaban exigiendo a los soldados. Cada vez iban así, llegaban a los pueblos y se llevaban a todos los niños, desde niños, a cualquier muchacho que pudiera agarrar un arma, vámonos a pelear por su país, ¿no? Y ahí encontré un dato que no me resultó como que muy convincente porque no encontré bastantes fuentes que lo repitieran. Pero supuestamente en algún punto de los actos de Tarrar, tuvo como una especie de sangrado, o sea, hubo algo que comió que le ocasionó un sangrado, que es lo que platicabas ahorita, que era muy probable que le pasara. Entonces empezó a tener este sangrado, lo atienden y él como que le da el chip de que debo empezar a comer mejor de nuevo, cosas más limpias, pero ¿cómo le hago? Y como que empezó con este ir y venir, y en eso vio a la gente del ejército y dijo, ¿sabes qué? Ahí está mi salida, me enlisto. Pues sí. Qué difícil contexto, ¿verdad? Sí, está lleno de adversidad. Sí. Esa es la realidad. Está lleno de adversidad su viaje de vida. Y qué bonito incluso que tú veas y que menciones cómo fue desterrado de su propia familia. O sea, híjole, con una condición clínica fuerte que no es diagnosticada, no es tratada, nadie la conoce, incluso es juzgada, es la conducta, y todavía, aparte de vituperada, utilizada como broma, ¿no? Yo no sabía esta parte, sí había leído como el que era artista callejero. Ajá. Y, ay, qué bonito, ¿no? Pero dices, o sea, el contexto. Sí, el que por qué lo lleva y es como quien se droga, o sea, al final es, ¿qué hago para conseguir mi droga?
Que en Sí, este caso es llenarme, o sea, al final yo busco esta saciedad que en realidad no. Y está ligado a algo emocional o está ligado a verdaderamente algo metabólico. Definitivamente sí algo metabólico y anatómico, por lo que se encuentra ya en su autopsia, ¿no? Pero, sí. y por lo que fallece, o sea, pero bueno. Pero sí, tampoco no creo que quepa la duda de que ese momento difícil de su vida lo llevó a consumir todavía mucho Sí, más. O sí, sea, exacto. Hasta decir, sí, o sea, ya que tocas todo esto es, hoy día lo vemos como el estado de recompensa de, es que era el momento que yo vivía con mi papá donde me daba calma y me daba la galletita y lo enfocamos en eso. Pero en aquel entonces era como lleno mis vacíos, o sea, verdaderamente fuertes, ¿no? De no hay algo económico, no tengo mi familia me, o sea, al final me botó. sí, Que ¿Cómo puedo esperar amor de alguien ajeno? Entonces, o sea, súper profundo, súper fuerte sí, este cuadro. sí, Ujú. y de ahí, o sea, se une al ejército. Y en ese torbellino de violencia también siento que, vaya, ir al combate en cualquier época, ¿no? Pero en aquella época era todavía más sanguinario porque era literal de le quitas las botas a tu compañero que acaban de matar y cuestiones así, ¿no? Ujú, Entonces él ujú. empieza a vivir toda esta exposición a la violencia de una manera más cercana. Y, y pues dicen que Tarrar también empezó a tener unos episodios violentos. O Ok, sea, ya era más agresivo al arrebatar la comida ok. de sus compañeros y que muchos pues sí le tenían ya a miedo. O sea, ya ni siquiera era como mira, el que se come todo, no sé, que ya fue común de, oye, este sujeto Eres de cuidado. es una criatura, o sea, es un monstruo que está aquí, porque así lo describían, como un monstruo que se come las raciones de todos los soldados, ¿no? Ujú. Oye, ahorita que decías que a los 17 comía como una persona adulta, o sea, los 3 días de lo que comía una persona adulta. Y pienso, bueno, también habría que ver cuáles eran las raciones de ese momento Oh, que, es que cierto. podía comer un adulto, ¿no? O sea, tal vez, bueno, o sea, sí, sí, sí pienso que ha de haber sido excesivo, pero también ver con, de nuevo, la situación presente, realmente cuánto comían al día. Sí, porque probablemente una ración No, de y era ellos, adolescente, o sea, sí. hoy día es un diálogo muy común de las mamis, de varones, que digan, es que mi hijo come, que, o sea, digo, no, va a acabar con la alacena. Yo Y todavía soy ese. sí, Acá. todo eso dice adolescente. Y sí, o sea, entonces, bueno, o sea, ya es otro dato, ¿no? Como, bueno, ver realmente, yo eso les pido mucho, quiero ver realmente tus porciones. Tenemos a veces una percepción bien errada de lo que es poco o mucho. Es cierto. Entonces, y poco o mucho para quién. Entonces, pues bueno, ¿verdad? Ese es otro tema, pero sí me Sí, quedé pero no, pensando sí, también. sí, sí es muy cierto, ¿eh? Sí. Sí, sí, totalmente. Porque, Ujú. por ejemplo, yo cuando fui contigo que me pediste las nuevas porciones, que empecé a aumentar más Ah, proteína, ok. o Te sea, asustaste. yo al principio me Sí, asusté. sí, sí, Y sí. sí, sí tengo que aceptar que hubo algo de condicionamiento de mi parte, de estar comiendo cada vez un poquito más Ujú. para Ah, acostumbrar a esa ingesta, ¿no? ujú. Pero sí, llegó un momento en el que veía el plato de los demás y veía el mío y decía, ¡ah, su madre! Eso, Soy. eso está llenísimo. Terrer. Terrar, le Eso digo. está rara. Terrar. Ajá. Pero bueno, ya dentro del ejército, Tarrar destaca de inmediato por su condición, ¿no? Ya se robaba las raciones de todos, buscaba en basureros del ejército, se comía las obras de los compañeros mientras ellos dormían, o sea, también ya iba al hurto completo. Y aún así, siempre estaba demacrado. Lo relatan como un hombre que estaba al borde del colapso Ujú. constantemente. Hasta que un día se desmayó en el campamento. Quién sabe Ok. qué habrá comida que se desmayó. Y lo llevaron a un hospital militar. Y ahí, cuando los médicos lo empiezan a revisar por primera vez, fíjate, aquí no encontré qué edad sería, pero vamos a suponer en sus Pues veintes. sí, ya cerca de los 20, Y sí. imagínate que llega este sujeto, vaya, envuelto en un olor a pus, envuelto de sangre y con heridas infectadas. Y cuando ven su condición de que, o sea, que escuchen ya toda la narrativa de los demás soldados que llevan al Ujú. muchacho, pues que dicen, canijo, pues este sujeto está interesante. Sí,
caso de estudio. Es caso de estudio y es donde deciden empezar los experimentos. Ujú. Y ahí comenzaría lo que también considero que es la parte más oscura y quizás la más cruda de su historia. Sí, sí. Porque ahí comenzó un horror médico como tal. Ujú. Los cirujanos, fascinados y asqueados, lo sometieron a pruebas. Le dieron canastas enteras de manzanas y las devoraba. Les daban 2 kilos de carne cruda y se los tragaba así sin masticar. O sea, también me imagino así como el Garfield, ¿no? Ya sé. Y pedía más. Su estómago se inflamaba tan grotescamente como un saco lleno de piedras. Y ahora después de que hacía toda esta ingesta, regresaba a su tamaño normal. Ok. Entonces para ellos era como observar un fenómeno. Era, Pues sí. no sabían si interpretarlo como una maldición o un milagro, porque vieron y dijeron, ah, mira, este sí puede tragarse cosas. Ujú. Lo Y usaron para su... sí, deciden tomar una ventaja militar. Entonces deciden hacer una prueba y le ponen un mensaje secreto en una caja de madera. Se la dan, se la traga, y lo llevan a que cruce la frontera en las líneas enemigas de noche. Obviamente cuando va cruzando por ahí, o sea, imagínate el aroma que despide el sujeto, pues llama la atención de las líneas enemigas. Entonces van, lo agarran y lo encuentran con un aspecto cadavérico. Y la peor forma de que lo pudieron haber encontrado es que ya ni siquiera estaba tratando de cruzar la línea, estaba buscando comida en la línea. Entonces se quedan así, pues ¿qué onda? Y los prusianos lo agarran, que son los de la línea enemiga, lo interrogan, lo golpean, lo torturan, hasta que finalmente Tarrar confiesa, traigo un mensaje de Francia. Ok. Y entonces todos se quedaron así, porque también ahí mismo vieron que cualquier cosa que le dan de comida, vamos. Ujú. Entonces dijeron, no, pues, o sea, pues esperemos a que, vaya, a que cague. Y pues, defeca, Sí. abren la caja, porque sí hace la caja. Ay, es que me parece increíble. Sí, O sea, es una como, ¿qué onda? caja. Y no me imagino, a lo mejor una caja chiquita, ¿no? Pero imagínate una así, oh, el dolor, no sé. Sí, y no me debo reír de los casos clínicos, pero o sea, dices, ¿cómo? O sea, Sí, ahorita sí, te sí. cuento las dimensiones, dices, imposible, una caja que De- pase el puro esófago con de una dimensión, un grosor de 2.5 3 centímetros, Taide. O sea, ¿cómo? Así, Sí, ¿no? sí, no, qué No. horrible. O Qué sea, él horrible. definitivamente tenía alteradas sus capacidades. Y podríamos decir que esta anatomía se podría ir modificando a lo largo de los años. Sí, claro, Sí. se fue estimulando, sí, Y, se y acostumbró. fue haciendo como Ahorita dijiste algo, hipertrofia y todo eso. sí, y dijiste algo clave, él se desmaya. Pues es que fue ya también todo el cúmulo de lo que ya traía y fue el punto donde su cuerpo pues tuvo una caída. Ya no pudo más, llega a los médicos, ¿no? A manos de estos científicos de ese tiempo. Sí, Sí, súper científico. porque no hubo pues nada, no fue el comité de ética ahí. No, ellos Sí, dijeron, qué le puedo triste. meter una caja, que se lleve la caja. Sí. Sí. Ujú. Y pues fíjate, todavía está bien gacho porque abren la caja los prusianos y descubren que era una broma. O sea, bueno, no una broma, era un mensaje de prueba, pero que obviamente No decía nada. no decía nada importante y ni siquiera existía O la sea, persona a la que iba. arriesgan a una persona, le dan bajo el de que vas a ser uno de nuestros soldados. Espías. Ajá, y en Ajá. realidad solo lo expusieron. Lo expusieron, sí. O sea, me imagino yo que si hubiera funcionado su técnica, claro que sí se hubiera convertido en el super espía de Francia. Ya sé. Pero no, o sea, lo cachan Ujú. y encima ven que el mensaje era una prueba y pues los prusianos casi lo ejecutan, de hecho. Ujú. Pero aquí está algo que se me hizo muy gacho porque ven cómo consume hasta la basura, que lo ven más como una aberración que como un enemigo y deciden dejarlo libre. Entonces lo dejaron ir, ya ni siquiera por lástima, sino porque les dio asco. Esa es la parte como más oscura de esta Ujú. parte del caso. Y Tarrar, pues regresa al campamento francés, a final de cuentas, buen soldado, pero regresó destrozado
Lo describen como un hombre que llegó con moretones en todas partes, labios reventados, una fiebre, y aún así su hambre seguía intacta. Imagino que en ese momento era totalmente desesperada. Comenzó a robar comida del hospital donde lo empezaron a atender. Empezó a beber sangre de las sangrías médicas, a masticar restos que encontraba en cubetas de desechos. Incluso intentó comerse el cadáver de un paciente. Cuando hizo esto, los médicos quedaron así de que súper horrorizados y decidieron expulsarlo del hospital. Okay. Otra vez Tarrar, desplazado por su condición. Semanas después, lo encuentran agonizando con el cuerpo deformado. Ahí no supe cuál era la deformación que tenían, salvo que tenía un estómago enorme. ¿Y aquí ya había fallecido entonces? ¿O? Sí, ya ahí ya muere. Ok. Lo describen que tenía una piel amarillenta. Claro. Y este estómago que estaba a punto de reventar. O sea, el estómago que nunca había aparecido, salvo cuando comía y regresaba, en este momento lo encuentran ya a punto de explotar, ¿no? Y los doctores, pues obviamente ya tienen su caso de estudio cerrado, ¿no? Entonces deciden hacer la autopsia y dentro de él encuentran, en palabras de ellos, cosas que ningún ser humano hubiera podido comer. Cucharas, pedazos de... O sea, huesos, esqueletos completos de animales. Donde sí, pues ahí comprobaron, ¿no? Que sí, muchas de las historias donde él practicaba esto de que se echaba objetos enteros, animales pequeños enteros, era real. Por ahí andaba una historia de que supuestamente intentó comerse un bebé, pero no, realmente lo que sucedió fue que trató de comerse un cadáver. O sea, esa es la versión, esa es la versión real, no crean todo lo que dicen en internet, chicos. Y también lo querían difamar, ¿no? O sea, como que por medio de esta historia del bebé, por este rechazo que sufría, está fuerte. Ahí mencionabas algunos puntos que sí hablan de alteraciones definitivas desde la inflamación que sí sufría. Claro, era por todo lo que llenaba ese estómago, que de hecho ya hablaban en un estudio del estómago grande que él tenía y que justo horas después pues ya pasaba a nivel intestinal. Definitivamente había alteraciones en todo su tracto gastrointestinal, pero sí su estómago definitivamente, independientemente de que hubiera este hallazgo, nos hablaba estos síntomas bueno, no síntomas, las señales de, oye, se le super distende su estómago, su abdomen, y al poco tiempo otra vez y puede volver a comer. Entonces, pues era el tiempo que duraba en digerir todo eso, increíble. O sea, ¿qué tipo de ácidos tenía Tarrar? Se echaba hasta aceite, sí, creo, increíble, ¿no? Y varias alteraciones, o sea, desde lo metabólico, neuronales, por supuesto. ¿De dónde provenían? Puede ser que sí, algo genético. De hecho, por cierto, las alteraciones metabólicas pueden venir ciertamente de genes, pero también de lesiones neuronales. Puede venir de una alteración de la glándula tiroidea, que a la vez es regulada por el hipotálamo. También por procesos inflamatorios, que es de la parte de la defensa de nuestro sistema inmunológico. Entonces, una inflamación severa que también conduce a estos desequilibrios en el metabolismo. Entonces, o sea, infinidad de estudios que se le pudieron haber hecho al muchacho. Al joven gigante. Sí. Y delgado, o sea, aparte de eso, ¿no? Que de hecho justo, o sea, que nos habla el hipertiroidismo de una pérdida de peso o no hay ganancia de peso a costa de lo que estoy comiendo, ¿no? A pesar de lo que él estaba, las cantidades que él consumía, vaya. Y por supuesto una desnutrición, él no absorbía nutrientes, entonces, o sea, esta apariencia de caquexia, de delgadez extrema, de las ojeras muy pronunciadas, el que olía mal, claro, pues todas las infecciones que seguro tuvo. Imagínate, por otro lado, otra de las lesiones neurológicas puede ser desde la alteración en microbiota, porque hay una conexión a través del nervio vago, de intestino a cerebro, que si no hay buenas señales, no hay buena liberación de ciertas sustancias químicas o neurotransmisores,
pues, o sea, también hay un comportamiento agresivo, que a ver, o sea, era dado por todo su contexto, ¿verdad? O sea, Sí, también justo no podemos nada más decir que es algo de sí correlacionado, o sea, o qué llevó a qué más que nada, ¿no? Como fue la inflamación lo que llevó a esto, fue la alteración metabólica lo que le dio este apetito, fue el estómago grande desde chiquito. Si se hubiese, qué padre, ¿no? Que se hubiera estudiado desde pequeño, hoy día en la actualidad con tantas herramientas que tenemos, tal vez otra historia hubiera sido. Sí, y ahorita no hay ningún caso que exista así. No, no hay casos registrados de esa gravedad, no, no lo hay. Sí, quizás porque ya pues se detectan a tiempo, ¿no? Quizás sea Sí, eso. pues sí hay personas con estómagos más grandes de lo normal, que la capacidad gástrica es 25 centímetros pues sabemos que no es como cuadrado, ¿verdad? Tiene sus dimensiones, es 25 como lo más largo que puede tener el estómago nuevamente en estas dimensiones normales, luego por 12, que es como digamos el ancho, y una dimensión hacia adentro porque pues obviamente es este hueco, ¿no? Digamos. Digo, dentro de esa cavidad hay ácidos, hay tejidos, y eso son alrededor de 8 centímetros, pero hay personas que ciertamente tienen un estómago que ocupa todo el abdomen, que pues era el caso de este chico. Uh-huh. Sí. Oye, pues de hecho ahí venía una nota por ahí, no sé qué tan cierto sea, pero que supuestamente podían ver, o sea, que antes de hacer la autopsia, lo sentaron. Ok. Y que vieron, o sea, le pusieron la cabeza así como en esta posición hacia arriba, abrieron la boca y que estaban explorando y que desde ahí ¿Podían ver la cavidad? podían ver la cavidad. Puede ser, porque tenía muy grandes todas sus Todos dimensiones. estaba Sí, como la que todo cavidad adaptado para sí. grandes Sí, es cantidades de que, o sea, comida. si fue real todo, ¿verdad? De los objetos que se comía, definitivamente tuvo que haber estado alterado. O sea, ¿y qué haces con eso? Como nutrióloga, digo, a lo mejor, bueno, más adelante abordaremos esta parte, pero yo no puedo sola mejorar esta conducta alimentaria cuando anatómicamente estoy tan alterado. Sí, todo alterado, O todo sea, alterado. Ah, no es sí. cierto. Eso está diciendo. Ajá. Pues sí, estaba el bullying. No, Y pues de hecho sí, sí. sí, Sí, no, sí, no, pues es que también toda su historia de vida es pesada. sí, Es sí, una historia de sí. vida pesada. Vaya, pues aquí vamos a viajar con otra persona que lo iguala. Esta vez es un Ujú. soldado llamado Charles Domery. Mientras Tarrant dejaba su estela allá en Francia. En otro punto de Europa, un soldado polaco llamado Charles Domery hacía temblar a sus reclutas. Su hambre era tan brutal que se comía las raciones de 10 hombres. Comía carne cruda de vaca en piezas enormes. Se comió un gato vivo. Y dicen que incluso lo encontraron lamiendo la sangre del suelo. Sus oficiales, asustados, lo entregaron a la Armada inglesa cuando fue capturado, y allí comenzó el registro más detallado. Por alguna lesión que tuvo Domery en el barco, le tuvieron que hacer una amputación de emergencia, Ok. y Domery pidió comerse la pierna amputada, ¿A poco? Ok. y se la Eso no lo dieron, sabía. Ujú. y se Y la no se la comió. dieron. Sí, ¿Y si se la dieron? se la dieron y se la comió. Ok. Sin remordimientos, dijo, esta es mi pierna, está buena, ¿no? Me corresponde. Los ingleses quedaron tan perturbados que lo registraron en los documentos oficiales. Claro. Aquí, digo, hemos visto pues que han comido muchas cosas, ¿no? Pero a mí lo que me llama la atención de este caso en particular es que, por ejemplo, Tarrar pues se comía de todo, o sea, así como que su gama de alimentación era infinita. Ujú. Pero en el caso de de Domery, Ujú. él en todo su registro viene que comía mucha carne. Ujú. ¿Hasta qué punto es saludable consumir carne? O sea, digamos, si lo puedes poner, comer carne en un día, Ujú. ¿cuánta carne sería bien? Lo que estimamos es un aproximado. O sea, aquí tiene mucho que ver tus requerimientos proteicos, ¿no? Que de hecho Ok. no sé si ambos eran muy altos o solo Oh, Charles sí, o eran altos, no, ambos. porque incluso hay un síndrome que no me acuerdo en este momento, algo de, no me acuerdo si Willis, pero es una condición donde el estómago es muy grande, pero ellos no cumplen con esas características por su estatura. Pero no recuerdo Ok. si fueron los dos.
Y bueno, entonces lo del consumo de la proteína, para no desviarme del tema, luego No vamos pasa por la nada. tangente. No pasa nada, En no la pasa nada. cabeza. Quiero hablar de todo. Pero pues, tiene que ver con tus requerimientos proteicos. Y una de las leyes de la nutrición que siempre les digo es la variedad. Entonces, que provenga de diferentes alimentos esta fuente proteica. Y ciertamente la carne roja pues es más difícil de digerir, ¿sí? Entonces sí hay una correlación entre un consumo excesivo de carne roja y sobre todo en población masculina. Bueno, en realidad también en población femenina, pero más ligado a otros factores, con el cáncer de colon. Ok. Y lo que se recomienda es no más de 300 a 600 gramos por semana de carne roja, o sea, variándola con otro tipo de carnes. Ok. Podemos incrementar, o sea, puede haber una flexibilidad, una ventana en donde puedo bajar o puedo aumentar según los objetivos de mi paciente. Nunca hay que generalizar, ¿no? Como incluso hay que ver su historia, si hay un riesgo, una predisposición, hay otros factores que llevan a un cáncer de colon, pues no le voy a dar carne a diario. Y yo sugiero que por lo menos 3, 4 veces a la semana y variemos con otro tipo de carnes el resto de la semana por otros nutrientes, ¿de acuerdo? Entonces, las cantidades que él llegaba a consumir efectivamente también, o sea, cómo las metabolizaba, cómo filtraba, cómo estaban sus riñones, pregunto, porque aquí va más allá de la ingesta de proteínas, ¿no? Que luego es como el temor de que pueda dañar los riñones, pero también es que probablemente que también era delgado, ¿no? Sí. Entonces, y creo que con él no hay antecedentes de que hubiera un estómago grande. Entonces, con él yo pensaría más en lo mismo, también un metabolismo acelerado por problemas en la tiroides, hormonales o alguna lesión también neuronal, pero también un tránsito acelerado, donde, o sea, él comía, pero realmente la desechaba muy rápido. Que una carne puede durar de 2 a 3 horas en digerirse y hasta 24 a 72 horas en ser desechada por completo todos sus residuos. Entonces, o sea, aquí también es volver a cuestionar realmente qué tanto está aprovechando mi paciente. Recordemos, la nutrición es el proceso por el cual mis alimentos pasan para que mi cuerpo aproveche esos nutrientes y los utilice para su funcionamiento, para construcción, para energía, etcétera. Y va a llegar un punto en lo que no aproveche, bueno, no un punto, sino llega al intestino, en donde, bueno, el intestino delgado aprovecha nutrientes, en el intestino grueso es la parte de compactación, lo que mi cuerpo dice esto no, lo compacto y lo desecho. Pero al parecer digo, también yo les pregunto mucho sobre sus heces. Eso es cierto. Sí, que luego es verdad. Es verdad, no les dé pena, chicos. No hay nada de mentira en ello. Oye, pero no, sí, perdón que te interrumpa, pero sí es muy importante estar pendiente de tus heces. O sea, neta, no sé en qué momento me volví tan consciente. Yo cuando empecé mi proceso de baja de peso, o sea, que empecé a notar cómo hacía. Sí. Y esa concientización de saber, perdón la expresión, pero hoy cagué bien. O sea. Claro, oye, que por cierto creo, ¿cuál de los dos tenía diarreas? Era o Charles. De Domery viene más registro de las diarreas, como que allá Tarrar sí tenía, bueno, pues él realmente era más como que el morbo que había alrededor de él, casi no tiene todo ese registro de las diarreas. Es que eso es una información para mí súper relevante en mi historia nutricional. ¿Cómo son tus heces? Y utilizo una escala, la escala de Bristol, que luego yo ahí tengo, o sea, porque no todo es como se presenta como tal en esa escala, digo, hay heces que varían mucho hasta el color y nos ayuda mucho a descubrir patrones en relación a lo que estoy comiendo y por qué estoy teniendo este tipo de evacuaciones o si hay una alteración en el intestino o está ligado a otra condición, ¿verdad? Incluso que no tenga bien mi microbiota, o sea, sí, la verdad es que es como parte de mi checklist de decir cómo está, y que luego a muchos les da pena o me cuentan que no las ven, y digo, es que sí hay que empezar a hacer el ejercicio de ver cómo es mi popó, cómo son, de qué color, qué consistencia, para correlacionarlo mira, este alimento me está provocando pastosidad o esto no le da consistencia, porque ahí veo también si estoy absorbiendo o no nutrientes o si traigo irritado el intestino, etcétera, etcétera. Sí. Ya me desvié otra vez, pero... No, está bien, a mí me parece... Bueno, yo creo que para cerrar el punto de la popó, una buena cagada es
una vida saludable, chicos. Sí, sí, la verdad sí. Te iba a preguntar, digo, volviendo acá a la parte de la ingesta de proteína que tenía este Ah, sujeto, sí. te iba a preguntar, la cocción, ¿qué papel juega en el consumo de Es proteína, que aquí sobre todo la roja? sí, aquí el riesgo, híjole, te voy a confesar que yo creo yo fui creada por lobos, criada, perdón, porque, bueno, ya no, pero sí tenía, a lo mejor tenía por ahí algún problemita neurológico que me llevaba, ahorita hablaremos yo creo del hambre, pero va muy ligado a lo sensorial, ¿eh? O sea, el que se despierte el apetito. Y es a Ajá, través del olor, de la textura. Y a mí, o sea, yo era fan de la carne cruda, o sea, así casi cruda. Pero es un riesgo, o sea, verdaderamente, según su manejo, a través de rastro, cuando el animal ya pasa para que se hagan sus cortes para producción. Claro, todo debe ser bajo muy buenas condiciones, sí, pero por supuesto que puede haber parásitos, podemos infectarnos. Entonces, claro que es riesgoso y sí debe de estar cocinada. La carne que más riesgo genera y que debe ser sometida a mayor temperatura de cocción es el pollo, las aves. El pescado no tanto, hasta eso sí hay riesgo, por ejemplo en embarazo pues se promueve el que no se consuman carnes crudas de preferencia, o sea que se tenga mucho cuidado sobre esto por las infecciones que puede haber, aparte porque la embarazada no puede estar tomando medicamentos, en caso de que haya una infección, ¿verdad? O sea, sí, claro, bajo un control o seguimiento médico o indicación médica, pero pues es un riesgo. Entonces, bueno, me imagino que esta es tu pregunta, ¿no? Si realmente corre un riesgo, claro. O sea, ok, definitivamente estarse comiendo la carne cruda, sí veo que hay mucha, a lo mejor, es de hecho casi como lo contrario a quienes tienen, que son quisquillosos al comer, los picky eaters. Lo digo así porque lo dije en inglés, porque no me gusta usar tanto ese término, pero hoy día se usa mucho, pero la verdad es que cada vez hay más personas y niños, bueno, adultos, perdón, que tienen problemas para ciertas texturas, olores, sabores, pero él está en el otro extremo, ¿no? Le estimulaba o le gustaba, le fascinaba el comer la carne así cruda, incluso pues su extremidad. O sea, ¿cómo? sí, De ahí dices, hay algo que llama la atención, que es como el trastorno de conducta de la pica, que puede ser consumo de cabello, objetos no comestibles, o sea, ok, el yeso, que habla mucho de deficiencias, por cierto. Entonces, pues sí, llama mucho la atención que él tuviera esta tendencia a este tipo de trastorno de conducta alimentaria que sí está muy relacionada a la pica. sí, se me acaba de ocurrir que a lo mejor tiene que ver la sangre, el sabor que le da la Sí, sangre al sí, sí, alimento. ajá, y hasta una deficiencia de hierro. De hecho, pues está muy relacionado un trastorno de conducta alimentaria como la pica. Lo más común es que haya deficiencias de hierro, de zinc o también de calcio. Entonces puede ser que él realmente no absorbía nada, algún problema por ahí también en sangre o en absorción de este nutriente y para él su cuerpo le pedía así la sangre fresca, sangre Y al rojo vivo. que sepa rico, Ah, que sepa moneda. que a ver, luego, bueno, la carne roja, sí, claro, o sea, lleva algo de estos nutrientes o componentes de la sangre, pero en realidad en rastro, que por cierto quede aclarado, que la sangre se va a eliminar en la parte del sacrificio del animal. Mm, Y posteriormente lo que nosotros luego vemos de caldito es agua. son proteínas de la carne y pues eso le confiere el sabor, el sabor, el color rojo. Es como Ya, la leche, la caseína, la proteína de la leche le confiere el color blanco y así en la carne pues sus propios componentes o proteínas. ok. Entonces no es sangre lo que luego chorrea por ahí Ah, no es de sangre. la Ay, tanto carterita, que me no es gustaba. sangre. Ay, Ajá. ya no el otro. No, que la. Lo tomaba así. Sí, acá con Ay, la. sí, No, no sé. tenemos algo de estos personajes, ¿o qué? Tal vez, tal vez. Y bueno, finalmente, Steffi, vamos a hacer una comparativa rápida de estas dos personas. Tarrar y Domery. ¿Eran hombres o anomalías? Ambos eran delgados, ambos sudaban como si tuvieran fiebre,
Ambos parecían quemar la comida apenas entrara a su cuerpo. Por una parte, sabemos que Tarrar se volvió, vaya, oscuro, violento. Y por otra parte, Domery era una persona más normal. Nunca intentaba hacer daño, solo comía. Y vaya, la parte que llamaba la atención de Domery, pues es que le gustaba comer carne cruda y animales vivos. O sea, como que, te digo, esa parte que te decía de que la sangre le llamaba la atención, yo creo, no sé. Pero ya con toda esta parte, digo, ya hemos hablado mucho de esto, pero ¿cómo cabría en tu comparación? O sea, que tú qué podrías sacar como destacable entre ellos dos, que dijeras, quizás a él había que tratarlo de esta manera y quizás a Domery de esta manera. Claro, la verdad, yo he pensado mucho con Tarrer, siempre le cambio el nombre. Es francés. Sí, Que le de puedes hecho, poner el nombre que ¿cómo tú se quieras. pronuncia? Por ahí, bueno, le queda Tagar, así con Tarrer, ¿verdad? Tagar. Ajá. Pero. ¿Vamos a hablar en francés entonces? Un croissant. Oye, con él yo pensaría que, la verdad, sí he meditado mucho, que se me viene a la mente el apoyo interdisciplinario, por supuesto, en ambos, pero específicamente con Tarrer, el dirigirlo con un médico bariatra. Si hubiese sido a tiempo, yo pienso, ¿verdad? Mi criterio es que se le hubiese reducido el estómago. Se le hubiera puesto alguna, bueno, tal vez no ni un balón, o sea, tal vez definitivamente un corte, o sea, anatómico importante del estómago, ¿sí? Entonces, ¿eso se puede hacer? ¿Mande? ¿Se pueden hacer cortes en el estómago? Sí, de hecho, al final la cirugía bariátrica, digo, no soy para nada del área, ¿verdad? O sea, experta, no soy médico, menos bariatra, entonces, pero los procedimientos, me tocó trabajar con un gastro, entonces en mis primeros años de ejercer mi profesión, en donde yo rentaba mi consultorio, había gastroenterólogos y empezamos a trabajar a la par como un equipo. Y pues los casos que más me enviaba eran aquellos pacientes que se ponían un balón gástrico o una manga gástrica, entonces uno es poner el balón, no quitan hasta donde sea, ¿verdad? Parte del estómago. Y en el otro tipo de cirugía que seguro ya en estos tiempos ya hay más procedimientos, ¿verdad? Pero quitan gran parte del estómago, o sea, dejan una porción gástrica muy pequeña. Ok. Y sinceramente, para mí, a lo mejor muchos de mis colegas van a decir, no, la bariatría, no nos vayamos a ese extremo, pero creo que lo necesitaba. Definitivamente creo que sería una ayuda muy grande. Esto va muy relacionado, que de hecho ahí era como mi participación en estos casos, el pre, durante y posterior, porque hay que ayudarles a ¿qué es lo que yo hago hoy día? De hecho, es concientizar a los pacientes. Entonces, claro, desde mi área, desde mi perfil, concientizarlo en lo que le sucede a su cuerpo por estar ingiriendo este tipo de tanto de alimentos en descomposición, pero también cualquier otro tipo de objetos. El concientizar a un paciente nos lleva mucho a que y sobre todo que lo vean en datos clínicos, mira, esto me está pasando por comer esto, o sea, tanto en una biometría hemática, lo alterado que ha de haber traído su sistema inmune, su sistema de defensa, y que lo viera decir, oye, sí tengo un problema, ¿no? Pero también confrontarlo con psicología, con psiquiatría, súper importante. Entonces, yo desde esa parte participaría con hábitos, o sea, que al final no es cualquier cosa, porque es el que empiece a comer mejor, lo adecuado, lo suficiente para su cuerpo, pero va muy ligado a estos otros tratamientos que van de otras disciplinas, del área médica, del área de salud, que me apoyarían mucho a que fuera un caso de éxito. O sea, sí creo que si a tiempo lo hubiésemos tratado, en este tiempo, ¿no? En la actualidad, por supuesto que sí. Yo sí le hubiera entrado. O sea, la verdad, son casos que yo digo, qué complejo, pero qué emocionante. Le entro. O sea, la verdad es que me apasionaría mucho. No soy de las que suelta así como, no, pues no te puedo ayudar, ¿no? Porque, o sea, esta es mi área contigo, pero necesitaría bariatría. Sinceramente, yo creo que sí sería como la mejor parte, aparte con un endocrino, con tal vez un internista para que nos ayude a valorar
ahora sí que todos los datos que pudieran estar alterados, estudios, imagínate los estudios que pudo haber hecho un gastro a estos Sí. dos chicos, qué padrísimo. Y con Charles Domery, definitivamente, por cierto que fue con Tarrer que mencionabas que probablemente hubo ese caso donde sí hubo una hemorragia. Sí. Fíjate que hoy día he escuchado historias, no me competen a mí, pero sí historias reales, de que no les diagnosticaron a tiempo una hemorragia interna. Entonces, cuanto más ellos, o sea, por supuesto pudieron haber vivido así, pero su cuerpo hubo un punto en el que ya no resistió más, ¿no? Okay. Entonces definitivamente pudo haber pasado, así que estos estudios con gastro sí nos hubieran apoyado mucho. Endocrinos para ver este comportamiento de la tiroides, por supuesto, la salud hormonal. Si hubo una lesión o si hay una lesión a nivel cerebral, porque también hay lesiones neuronales que conducen, incluso están relacionadas algunas con anorexia. Okay. Si hubo una lesión, algún impacto, golpe, algún infarto, que pudo, o alguna infección incluso, que puede relacionarse con una conducta alimentaria como lo es la anorexia, al reducir la comida, porque ya no hay una correcta señal de apetito o de saciedad. Entonces hay disrupción de todas estas señales, ¿no? Y de nuevo con Charles, pues yo creo que sí sería igual la conducta alimentaria. Aquí no pienso tanto en un médico bariatra. Si acaso, si el gastro dijera, sí, tiene un estómago grande, sí tiene anomalías en intestino. Una cosa muy interesante, él sí, al menos tenemos historia de que había diarreas. Sí. Que por supuesto en ambos sería mucho el uso de antibióticos, de cuadros fuertes de antibióticos, o cuadros prolongados tal vez, que digo, al menos con médicos que me ha tocado trabajar, son los protocolos que inician y yo apoyo en la parte de cuidar la microbiota. Entonces, cuidar la alimentación porque se ve muy comprometida, o al menos hasta barres con toda la microbiota, porque es casi como limpiar el intestino para volver a poner algo nuevo. Entonces, esto es desde la alimentación. Si yo te dijera, es que para darle saciedad a estos pacientes, les voy a dar fibra, les voy a adecuar su dieta, sería una dieta muy estricta, sería una dieta que no... Imposible de seguir. No puede haber tanto apego cuando incluso lo emocional tampoco lo hemos trabajado. Por supuesto, para mí el hecho de tener el apoyo de psicología en mi área profesional es súper relevante. Que pasen conmigo, conozco su historia, comenzamos a poner estrategias, pero pasan a compartirlo en la parte emocional, el por qué estoy teniendo esta conducta alimentaria. La información la tenemos. De hecho, hay pacientes que dicen, ya sé lo que no me hace bien, ¿por qué no lo hago? Entonces, ¿qué ocurre detrás de eso, no? Y de nuevo hay una historia. Y muchas veces hay que indagar y hay que descubrir por qué. Hay quienes ya lo saben, pero no hemos logrado avanzar. Entonces, las herramientas las puedo dar, pero también necesito mucho esa parte del trabajo en lo emocional. Pero al mismo tiempo, y ahora sí que de nuevo no recuerdo si fue pues definitivamente fue con Tarrer, que él sí tenía un comportamiento neurológico que incluso cumplía con estas características del síndrome de Willy que te platico. Okay. De tener como algo de como autismo, como tener que fíjate, o sea, cuántas personas no eran diagnosticadas en su tiempo. Y probablemente él vivía en el espectro o vivía con alguna alteración neurológica y también tenía este comportamiento, incluso algo, yo no puedo diagnosticar, ni mucho menos algo psiquiátrico, pero alguna esquizofrenia, o sea, el hecho de que los llevara a tener hasta no sé, ¿verdad? O sea, pienso, sí. O sea, el comerme esto, claro, por otro lado lo fisiológico es impresionante, el hecho de que no haya una señal de saciedad, que incluso tal vez no liberaba cierta hormona como lo es la leptina que dice ya estamos satisfechos. Entonces, ¿qué haces con eso? Y es trabajarlo no nada más desde el corregir tu alimentación y comer adecuadamente. Todo es complejo, sí. Es interdisciplinario. Está bien. Muy bien. Oye, Steffi, entonces, ¿tú crees que existen, o bueno, más bien, qué otras condiciones anormales metabólicas existen?
Ok. Así, digo, yo sé que va a haber muchas, pero alguna que sea Pues tan impactante. anormales, yo creo que, bueno, de los casos así, ahorita se me vino a la mente cuando mencionaste la palabra normal. Anormal es como el sobrecrecimiento, o sea, de estatura, o Ok. también las personas muy pequeñas, ¿no? Se me vino a la mente estos dos casos del sobrecrecimiento óseo, de no solo de extremidades, sino de todo el sistema óseo, y que va muy relacionado a la hormona del crecimiento. Pero a ver, o sea, hoy día vivimos muchas enfermedades metabólicas y la principal o lo que reina es del mal estilo de vida que estamos llevando y es la diabetes, síndrome metabólico que este se caracteriza por un desorden en el perfil de lípidos, en adiposidad en área abdominal o la grasa visceral elevada, que sí es un factor estrechamente relacionado con un riesgo cardiovascular. Por ejemplo, el síndrome de ovario poliquístico, bueno, volviendo a lo del síndrome metabólico, también tener presión alta, resistencia a la insulina, o sea, enfermedades metabólicas hoy día es mucha la población que las está viviendo. De hecho, pues realmente yo creo que es la mayoría de los casos que yo veo en consulta y todo derivado de un mal estilo de vida. Y no hablando únicamente de alimentación, sino de un desorden en nuestros hábitos en general, desde el cómo duermen, cómo vivimos acelerados. Ahorita platicábamos fuera del aire de la Sí. vida acelerada, ¿verdad? Oh, sí, por el estrés y todo. Cómo vivimos, o sea, ahora es todo rápido. Y así, o sea, justo esa es otra variable, el estrés, la falta de movimiento. Entonces, ¿a qué conducen? Hoy tenemos porcentajes elevados de una población obesa o con sobrepeso. Entonces, que de ahí vienen desencadenadas otros problemas, incluso el cáncer es una de las enfermedades que más se relacionan con la obesidad. Entonces, sí, o sea, enfermedades metabólicas pues ya no llamarlo como anormal, ¿no? Que llamen la atención o que sigan siendo como algo interesante es justo igual tal vez el hambre insaciable, pero no en el nivel De de estos dos Tabari. personajes Ajá. que hoy platicábamos. Pero sí, que ciertamente llevan al engranamiento del estómago, ¿por qué? Por estar comiendo cantidades excesivas y que van adaptando al estómago a que cada vez necesita más para saciarse, o incluso por no comer hasta despacio, por no tener un ritmo Eso es adecuado para cierto. comer, rompemos las señales de apetito saciedad. Entonces, pues eso, o sea, sí, efectivamente, de hecho hoy día está más acelerado el desarrollo sobre todo en mujeres, en niñas, presentando su ciclo desde edades más tempranas, que también está relacionado al metabolismo, a la función tiroidea, a la síntesis de sus hormonas. Entonces, pues sí, son muchas las patologías que hoy día se están presentando o los trastornos metabólicos que ya realmente, es que no sé si llamarlo como anormal o Sí, o sea, ya como que ya realmente siento que son. ya no es sorpresivo, ¿no? Como, Sí, o sea, realmente ya son condiciones que están con nosotros, que están conviviendo ajá. con nosotros día a Y, día. y que claro, no debemos normalizar. O sea, no es como, Es- pues es que ya es normal que el periodo parezca a edades más tempranas, ¿no? O por el lado contrario de los varones, yo cada vez veo más casos de que hay necesidad o bueno, desde la medicina, ¿verdad? De dar la hormona de crecimiento porque no hay desarrollo. Entonces, ¿qué Ah, está yo quiero de pasando? esas. Ah, no te Ah, creas. ya muy tarde. Muy tarde, muy tarde. No te Y creas. son tratamientos adecuados, ¿verdad? Digo, llevados por su endocrino, Ujú. pero sí llama la atención que de pronto cada vez tenemos más esta problemática. Qué extraño. Entonces, pero, o sea, derivado de cómo estamos viviendo, cómo estamos y Todo qué el hábitos le estoy contexto. pasando a mis generaciones. Fíjate que
Vaya, se pareciera que en algún momento los trastornos metabólicos eran así como, wow. De hecho, ya hasta este momento todavía pensaba como que un trastorno metabólico era algo así gigante como esto, ¿no? O sea, como las personas muy altas o muy Ujú, pequeñas, ujú. pero no, sí es cierto, o sea, la diabetes, los problemas de la presión y todo esto Problemas están, de reproducción, o sea, sí, muchas de las alteraciones están relacionadas a una alteración del metabolismo. no Por eso, de hecho, manches. o sea, justo Ah, cuando acá, hablas ah, quiero tener un metabolismo rápido, o sea, ¿se entenderá verdaderamente lo que es un metabolismo acelerado? sí, Claro, por una no patológico, no nocivo, como lo es el aumento de masa muscular por el ejercicio, hay un incremento en el gasto energético. Y eso nos permite más flexibilidad al momento de comer, pero hay que comer bien, ¿verdad? Para sostener ese mismo músculo y vivir saludables. ujú, No le voy a dar cualquier cosa. Y sí se le da carbohidrato, grasas, proteína, o sea, no es como el protocolo donde voy a eliminar algo estrictamente, ¿no? Es una flexibilidad en cuanto a donde hay un equilibrio entre nutrientes. Pero ahí sí, o sea, ahí sí hablaríamos en buenos términos, digamos, de lo que es un metabolismo activo, que tiene un buen gasto energético o un gasto energético mayor que una persona que no tiene masa muscular. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con los que hacemos pesas? nos ponemos bien mamados. Ah, acá, ¿no? Pues en reposo podemos llegar a gastar más energía que alguien que en su estado de reposo, que es sedentario durante el día, que tiene una actividad muy baja o que no tiene un entrenamiento donde estimule a su masa muscular o que no lo haga crecer. Ok. Sí, de hecho el otro día leí que uno gasta más energía en el reposo que cuando está ejecutando el ejercicio como tal. Sí, bueno, es que aquí tiene que ver la intensidad del ejercicio y el rompimiento de fibras, y en el momento del descanso viene la reparación y igual, o sea, ahí es donde empieza a trabajar nuestro cuerpo y por eso hay gasto, se aumenta el gasto energético basal. El gasto energético basal, o sea, ¿cómo les explico yo? Es durante la noche pues seguimos vivos, ¿verdad? Entonces mi cuerpo necesita seguir latiendo, sigue gastando energía, sigue necesitando combustible. Entonces ese gasto energético durante la noche puede ser mayor en personas que hacen un entrenamiento moderado e intenso que en personas que no realizan un entrenamiento o que caminan muy poco, que hay muy bajo movimiento durante su día. Por eso luego su cuerpo si entra en un modo, ahí es donde el término de metabolismo lento. O sea, en realidad es que tu cuerpo ahorra lo que gasto en reposo porque no sé cuánto me vas a dar de combustible en el día o cuánto te vas a... O sea, empieza a haber un desorden en el gasto que yo tengo durante mi día. ¿De acuerdo? Entonces se ajusta para que a la vez sostenerte. ajá, exacto. Y que va ligado al que yo reduzco mi ingesta, porque luego esa es la paradoja, ¿no? Piensan que por disminuir mucho mi ingesta de comida, pues en realidad tu metabolismo se hace más lento, entra en este modo alerta, modo ahorro. Sí, sí, Pero ¿qué bueno, onda? ya me volví a desviar de... No pasa nada. Bueno, mira, ya vamos a hacer el cierre. Es una reflexión. Quizá Tarrar y Domery no eran monstruos, sino espejos. Espejos de un cuerpo que en tiempos de hambre y guerra aprendieron a devorar sin mirar. Gracias por acompañarnos en esta noche en Radio Micón. Y gracias a nuestra increíble invitada, claro que sí, por ayudarnos a mirar dentro de estos cuerpos imposibles y entender más detrás del horror, que siempre hay ciencia. Así que esto fue Los Hombres del Hambre Infinito, y recuerda, a veces lo que devoramos no es comida, sino aquello que nos consume por dentro. ¿Y Radio Micón? Fuera. ¡Yeah! Y a nuestra querida Steffi la pueden encontrar en... Entras en alimentación.enritmo, las redes sociales que estoy iniciando para hablar sobre mejorar tu estilo de vida en una alimentación flexible que se adecue siempre a tu vida actual. Y recuerda, si te gustó este video, suscríbete.